Buenas tardes, el día de hoy, 22 de julio, vamos a tener la clase número 11 del seminario de tesis. Ya estuve revisando algunas de las actividades que me mandaron relacionadas con el cierre del bloque. Acuérdense que para esta asignatura tenemos únicamente 4 bloques. Ya acabamos el 1, el 2, vamos en el 3, que es el propiamente pues el bloque en donde ustedes tienen que elaborar la pregunta de investigación, el objetivo y el marco teórico. Ya algunas me mandaron la pregunta de investigación y el planteamiento del problema e hipótesis. Este, Perdón, es importante, como les decía, que revisen las clases 10, 9 y 8, porque ahí está muy claro cómo hacer este ejercicio de elaborar la tesis, ¿no? Y planteamiento del problema, ¿no? Porque tal vez a lo mejor la pregunta de investigación, el objetivo, pues ya están un poco más claros y a partir de eso ustedes han empezado a hacer la revisión bibliográfica. Pero quiero que hoy reforcemos este tema de la hipótesis y la relación que tiene o no con la búsqueda o la existencia o no de evidencia teórica que la sustente, ¿no? Porque puede ser posible que no exista un cuerpo teórico abundante acerca del tema y entonces pues a lo mejor nos preguntaríamos si nuestra hipótesis o nuestro planteamiento del problema pues son viables, ¿no? Si no hay investigación que le preceda a nuestro proyecto, qué tan viable sería plantearnos lo que nos vamos a plantear en el proyecto, ¿no? Entonces, yo contestaré esa pregunta que sí es posible que surjan hipótesis y que sean válidas independientemente de que el cuerpo teórico no sea abundante. Porque al contrario, esto lo hace todavía un poco más enriquecedor y sobre todo con más posibilidades de divulgarse, ¿no? Porque si no hay tanto sobre el tema, entonces ustedes y sus trabajos pues van a ser citados irremediablemente, ¿no? Sí, claro está que siguen con los protocolos y las normas de citación y referencia, como siempre les he insistido, ¿no? Entonces, pues bueno, sí podría ser una limitante por un lado, ¿no? Porque como no hay mucho acerca del tema, creo que también es importante que ustedes lo aborden desde su área de investigación, ¿no? O sea, desde su campo, porque si estamos en las ciencias de la educación, pues no podríamos empezar a armar un marco teórico desde la historia, porque pues la historia es otra disciplina, ¿no? Tendríamos que acercarnos a ese marco teórico a partir de nuestra disciplina, ¿no? De lo que conocemos, de nuestro léxico común. Entonces, creo que en ese sentido, pues podría ser muy enriquecedor los hallazgos que la investigación de tesis alcance, ¿no? Pero como les insistí en la clase pasada, es necesario que ustedes redacten hipótesis útiles en la medida que puedan, digamos, dar pie al planteamiento del problema. Acuérdense que estas dos están muy relacionadas, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes hagan una redacción correcta de la hipótesis, pues el planteamiento del problema va a ser muchísimo más fluido, ¿no? Y por consecuencia, el marco teórico o el cuerpo teórico de la tesis, pues va a sustentarse muchísimo mejor porque va a tener relación con el planteamiento del problema y con la hipótesis, ¿no? Mm, no sé, creo que no hemos hablado mucho sobre digamos, las características más relevantes de la hipótesis, ¿no?
digo, en términos cuantitativos o cualitativos difieren un poco, pero en ambos enfoques lo importante es que cumplan ciertos requisitos, ¿no? La primera, pues yo creo que es que tenga que referirse a una situación real. Déjenme compartir la pantalla para que vayamos escribiendo aquí más o menos estas ideas y ustedes las puedan recuperar posteriormente, ¿no? Entonces, las principales características de, digamos, la hipótesis, pues uno es que sea real. ¿Qué significa que sea real? Pues bueno, que refleje un problema o un fenómeno de la realidad que nos rodea, ¿no? Porque pues no podríamos hablar de como cosas de fantasía o de literatura, de novelas o cosas que no existen, ¿no? Tendríamos que hablar de una situación real, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que sea de una situación real? Déjenme compartirles la pantalla para que vayan viendo lo que anoto, ¿no? Entonces, uno, aquí está, características de la hipótesis que represente una situación real, que refleje real. Porque en la medida que eso sea posible, pues ustedes van a poder también, digamos, dar un claro ejemplo de los alcances que va a tener esa, ese proyecto de investigación o ese proyecto de tesis, ¿no? Es decir, es a partir de esta situación real que nosotros planteamos en la hipótesis cómo se puede poner a prueba, ¿no? Entonces, poner a prueba esa situación hipotética. Acuérdense que la hipótesis es una suposición. En este caso, pues una situación hipotética, ¿no? Que claro, pues no por ser hipotética significa que va a ser fantasía o que no es real, ¿no? Al contrario, por eso tiene que ser una situación real porque va a ser un planteamiento explícito de la realidad, ¿no? Planteamiento explícito ¿qué otra cosa? ¿Se puede plantear alguna hipótesis a partir de la teoría? Sí, también. Y también es algo muy recomendable, ¿no? Sobre todo porque, pues al final de cuentas, esa hipótesis se estaría derivándose de una generalización, ¿no? Empírica. Entonces, déjenme poner aquí. Generalización empírica, ¿no? Ya varios de sus temas con varios de sus temas podrían hacer este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, decir, si como muchos pues, plátanos, voy a tener mucha fuerza, ¿no? Es una generalización empírica, pero no refleja una situación real. ¿Cómo sé que no lo refleja? Pues bueno, porque no hay literatura, no, o si no hay, o sea, hay literatura acerca de los plátanos, acerca de cómo obtener fuerza física, ¿no? Pero literatura que hable de esta relación que yo estoy planteando hipotéticamente, eso seguro no lo hay, ¿no? Entonces, digamos que
lo importante de una hipótesis que esté sustentada en la teoría, ¿no? Es que ya se sometió a retroalimentación, ¿no? Por parte de todas esas personas que plantearon esa misma hipótesis o una hipótesis similar, ¿no? Entonces, eso significaría cuando provienen de la teoría. Que no está mal, sino simplemente nosotros estaríamos reforzando la postura del autor o digamos, del enfoque teórico, ¿no? Creo que nos está cambiando la... A ver, déjenme. Bueno, vamos a pasar al número 2, que sería aquí este... 2. Que los planteamientos los planteamientos deben ser comprensibles, ¿no? Comprensibles en términos de esa relación que plantea, esa relación hipotética, debe estar planteada de manera clara. ¿De qué otra cosa? De manera clara, de manera comprensible, ¿no? Concreta. Uh-huh. Sí, ¿para qué? Pues para que la persona que la lea pueda entender qué es lo que yo quiero alcanzar con mi proyecto de tesis a partir de ese planteamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que, digamos, limitarnos en el uso de, digamos, términos o palabras que sean como muy confusas, ¿no? O que sean muy subjetivas. Eso es importante porque he visto que en algunos de sus trabajos hay palabras muy como que no son objetivas, ¿no? Eso significa pues que pareciera que solo está habla, solo refleja lo que ustedes piensan, pero no necesariamente es la realidad, ¿no? Por así decirlo. O sea, es su realidad, pero no es generalizable. ¿Cómo saber si es generalizable o no? Bueno, a partir de evitar una redacción que sea vaga o que sea ambigua, ¿no? Por eso les digo que tiene que ser comprensible y muy clara, ¿no? Fusos. Evita palabras como yo creo, ¿no? O los adjetivos, ¿no? Como maravilloso, adjetivos calificativos. Porque a lo mejor a ustedes les parece maravilloso, pero a mí no, y a otra persona sí, y a otra no. Entonces evitar adjetivos calificativos, mmm, opiniones personales. En el único lugar en el que sí podría dar cabida, y no tanto así, sino que es una opinión trabajada, sería en la justificación, ¿no? Yo estoy eligiendo trabajar con los plátanos porque, ¿no? Pero tengo que ser convincente en ese argumento, ¿no? Esa es otra que también es importante. Ser convincente en los argumentos y darles sustento.
¿Qué otra cosa? Entonces, si yo estoy, ya sé, si yo estoy planteando esta relación de que los plátanos me van a ayudar a la fuerza, a tener más fuerza, entonces ahí estoy planteando una relación. Entonces, como paso número 3, tendría yo que plantear que esa relación entre estas dos variables, entre los plátanos y la fuerza, pues bueno, sea verosímil. ¿Eso qué significa? Que sea lógica. Que la relación planteada entre las dos variables, o sea, por ejemplo, ustedes pueden decir crianza y inteligencia emocional. Esas son dos variables. Entonces, que la relación planteada entre esas dos variables sea lógica y verídica, congruente, que sea clara, que sea verosímil, ¿no? Mejor así. Lógica y clara. Mejor. ¿Qué otra? ¿Por qué es importante que esté así? Pues porque en la medida que ustedes sean claras al redactar esa hipótesis, pues al lector le va a quedar clara la forma en la que ustedes están relacionando estas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa que estoy diciendo yo de los plátanos y la fuerza, pues es una relación ilógica. Entonces, pues eso anula completamente la verosimilitud de mi hipótesis, ¿no? O sea, lo lógico, entonces ya no es claro, ya no es lógica. Y pues ya no es posible considerarla, ¿no? Otra tercera idea sería tal vez los términos que nosotros usaríamos, ¿no? A ver, 4. Los términos a usar. Mm, mm, esos términos tienen que estar relacionados mucho con, como les decía, con su disciplina, con su campo de trabajo, para que se vea se refleje este manejo que ustedes tienen de el léxico de su campo, ¿no? En este caso, pues digamos aquí que las variables y medibles. Por eso siempre les digo, las variables deben ser observables y medibles. Les, me refiero a que deben de ser viables, ¿no? O sea, lo que ustedes planteen tienen que pensar cómo le van a hacer para medirlo, cómo le van a hacer para obtener resultados de eso, ¿no? Más bien aquí sería la relación entre esas variables planteadas en la hipótesis. Hipotética. Le pongo hipotética para que ustedes tengan todo el tiempo presente que es una relación hipotética. Entonces, por eso es hipótesis. Entonces, otra cosa que estaría muy relacionado con el punto 4 sería pues que en la medida que esto sea viable o que sea medible, entonces tendrían que estar, digamos, esta hipótesis tendría que estar muy relacionada con medidas estandarizadas o metodologías o técnicas disponibles, ¿no? Metodologías disponibles para comprobarla. Por eso siempre pregúntese, ¿cómo voy a medir esto? ¿Cómo voy a conocer que está pasando esto otro? Estándar y listo.
Mm, Yo creo que con estos quedaría como ya, o esperaría que quedara ya muy reforzado el tema de la hipótesis, ¿no? Porque quiero que lo vuelvan a plantear y que a partir de eso, pues bueno, yo ya pueda ponerles una calificación definitiva, ¿no? Ahora quiero que revisemos un video que no nos va a reforzar ya el tema este de la hipótesis, porque bueno, eso ya hay muchos recursos en la plataforma y justo también en, en el bloque 3, ¿no? Sino que este video está más dirigido hacia el marco teórico. Entonces, acuérdense que en la medida en que nosotros tengamos ya clara y bien planteada nuestra hipótesis, entonces podremos dar el siguiente paso hacia el marco teórico, hacia la construcción del marco teórico, hacia este camino para darle un sustento teórico a mi relación hipotética, a esa que yo estoy planteando en la tesis. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esto. Hola, si te estás preguntando qué es un marco teórico, en este video te lo voy a explicar de forma muy fácil. Un marco teórico básicamente lo podemos definir como una síntesis. ¿Una síntesis qué es? Es un resumen o compendio, así de simple y así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sintetizar? Estamos hablando de una síntesis ¿de qué? De teorías y conceptualizaciones que enmarcan mi investigación. Es decir, hay un marco de teorías y conceptualizaciones, un marco como el que vemos ahora en pantalla, o como este. Mi investigación está enmarcada, no está suelta en el vacío, sino que va a ser un cuadro muy hermoso, muy maravilloso, lleno de nuevos conocimientos, lleno de aportes, pero lo vamos a enmarcar en un marco, como cualquiera de estos que vemos en pantalla. Veamos que hay varias opciones de marcos, entonces yo debo elegir cuál es el que yo voy a usar, es decir, cuáles son las teorías y conceptualizaciones que voy a tomar como base, sustento para la investigación que yo voy a proponer. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de teorías y conceptos propios de la disciplina que yo estudio y en la cual está inscrita la investigación que yo voy a proponer. Obviamente, si yo estudio psicología, mis teorías y conceptos serán propios de la psicología. Si yo estudio economía, pues serán conceptos de economía. Si yo estudio derecho, bueno, etc. En este libro, cuya portada vemos en pantalla, se dice que el marco teórico es la descripción de la perspectiva teórica. Entonces, además de usar la metáfora de ese marco que encuadra un cuadro, podemos decir que también el marco teórico se puede definir como el enfoque, la perspectiva, el punto de vista desde el cual yo voy a proponer la investigación. ¿A qué nos referimos con punto de vista? El libro nos propone una analogía y es la de la música, que ya les voy a explicar cuál es. Para darles un poco de contexto, supongamos que hay muchos compositores reunidos y entonces cada uno tiene una perspectiva diferente. Uno dice yo voy a hacer jazz, otro dice yo voy a hacer rock, otro dice yo voy a hacer tango, otro dice yo voy a hacer guabinas. Son perspectivas diferentes. La música es una sola disciplina o un solo campo del conocimiento, pero allí dentro de ese paquete que se llama música hay muchos enfoques o marcos o perspectivas teóricas. Entonces la analogía que proponen en este libro es esta. Nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Alberto Cortés, Facundo Cabral y a Víctor Manuel, entre otros. Sería muy raro, ¿no? Que un joven diga, sí, yo voy a hacer baladas poéticas, pero no conoce lo que han hecho otros. Es decir, su propuesta va a estar sin marco, en la nada, volando, flotando. Además, dice este texto, para que su perspectiva sea más completa, debería revisar la obra de músicos poetas que han surgido en otras latitudes, como estos otros que aparecen allí en pantalla, Donovan, Bob Dylan, etc.
Entonces, esta es una analogía que nos muestra qué es un marco teórico. Es precisamente ese compendio o conjunto de teorías y conceptos que enmarcan nuestra investigación, ¿sí? A partir de lo que han hecho otros autores que son relevantes, reconocidos, influyentes. ¿Cómo saber qué temas vamos a abordar en nuestra investigación? Una forma fácil es identificar las teorías y conceptos claves que dan sentido a tu problema de investigación. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre conflicto escolar, de pronto yo diga, las teorías y conceptos claves en mi caso van a ser causas y consecuencias del conflicto escolar, bullying, el concepto de alumno mediador también lo quiero meter, teorías sobre la convivencia escolar, entre otros. Si yo quiero hacer una investigación sobre publicidad y mercadeo, de pronto yo diga, no, lo que enmarca mi investigación, esos conceptos clave que dan sentido a lo que yo quiero hacer son, por ejemplo, neuromarketing, posicionamiento de marca, marketing digital. Último ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una investigación sobre clima organizacional en una empresa. Entonces, algunos de los conceptos que podrían enmarcarla serían qué es eso de clima organizacional, cuál es su importancia, qué es la cultura organizacional, qué es la satisfacción laboral, productividad, estrés laboral y otros temas así relacionados que yo diga esto da sentido, esto es como la perspectiva con la cual yo voy a ver y resolver ese problema que me interesa. Un consejo que te doy es busca otras tesis o investigaciones similares a la que tú quieres hacer para inspirarte. Seguramente si buscas en Google o en Google Académico vas a encontrar muchas. Entonces sirve no para copiarte, sino para que te des una idea de qué temas han tratado otros estudiantes u otras personas que han investigado problemas similares al tuyo. ¿Y cómo se organiza el marco teórico? Bueno, se organiza con títulos y subtítulos, entonces es necesario que identifiques temas grandes y temas chiquitos que van dentro de esos temas grandes. Esto lo podemos hacer por capítulos, por ejemplo, capítulo 1, bullying, capítulo 2, convivencia escolar, capítulo 3, violencia escolar. Y de pronto violencia escolar yo lo divido en varios subcapítulos que serían como esos temas más chiquitos que caben dentro del tema grande. Entonces, por ejemplo, orígenes de la violencia infantil o consecuencias, secuelas de la violencia, impacto psicológico de la violencia en la infancia, etc. O por números, entonces yo ya no voy a hablar de capítulo 1, sino que solo pongo el número. Por ejemplo, 1, bullying, 2, convivencia escolar, 3, violencia escolar, y luego pongo 3.1, 3.2, 3.3, etc. ¿Cómo se redacta? Recordemos que el marco teórico es un resumen, entonces yo tengo que leer y sintetizar resaltando lo más importante. Eso es lo que uno hace en un resumen, como destacar qué es lo más relevante de todo aquello que leyó y organizarlo muy bien con una estructura básica. Generalmente la estructura de cada subcapítulo o capítulo va a ser introducción, desarrollo y cierre. Hay que mencionar a los autores consultados. Esto es importante porque pues es diferente si mi enfoque va a estar basado, por ejemplo, en Freud, a si va a estar basado en Maslow. Estoy hablando de grandes autores de la psicología. Uno es psicoanalista y el otro es humanista. Entonces yo tengo que decir es que según Freud, y explico lo que yo leí, o es que según Maslow. Es decir, debo destacar esos autores que guían u orientan esa perspectiva teórica que yo tomé. Debo hacer citas también que pueden ser de parafraseo o textuales. Es decir, no se trata simplemente de hablar y hablar y hablar, sino que tengo que citar. Es decir, mencionar a los autores y mencionarlos con un formato. Generalmente el formato que se suele pedir más es el de norma Zappa. Entonces yo debo usar paréntesis, debo mencionar el año, debo mencionar el número de página y hacerlo con comillas o con sangría, en fin, con todas las características que me obliga el formato de citación que yo esté utilizando. ¿Cuántas fuentes bibliográficas se deben consultar? Y además, ¿qué extensión debería tener el marco teórico? Bueno, estas son preguntas difíciles de contestar porque no hay una regla y también podemos decir que no es que si yo
referencié un número de fuentes, ya el marco teórico está bien. O no, es que si yo escribí 20 páginas en vez de 10, ya está bien. No, no necesariamente es así. Depende de muchos factores. Por ejemplo, depende del nivel de estudios, de si es una tesis de un colegio, o si es de un pregrado, o si es de un doctorado, o si es para un artículo científico, o si es una investigación personal mía, bueno, etcétera. Entonces, depende de muchos factores. Lo que te recomiendo es que mires mis otros videos en este canal donde toco estos temas particularmente y los explico más a fondo, y también que busques otras fuentes con las cuales puedas comparar la investigación que tú quieres hacer. Es decir, por ejemplo, si yo estoy estudiando un profesional en fotografía, entonces yo podría buscar otras tesis o monografías o bitácoras, etcétera, de otros estudiantes que se graduaron del mismo programa que yo me gradué en mi universidad o en otras universidades para comparar más o menos qué cantidad de fuentes bibliográficas usaron y qué extensión tuvieron esos marcos teóricos. Así yo me puedo hacer una idea de lo que se exige en el contexto en el que yo estoy. Recordemos entonces que el marco teórico es simplemente una síntesis, por lo tanto no lo podemos comparar con un ensayo, no es un ensayo. No es una propuesta, es importante señalar que es posible que tu tesis tenga una propuesta o que al final de tu investigación tú quieras hacer una propuesta, un plan, un plan de mejora, bueno, en fin. Pero esto no va dentro del marco teórico, el marco teórico simplemente es resumir. Aquí no vamos a poner resultados tampoco, los resultados van después. Los objetivos tampoco van en esta parte. Generalmente los objetivos se plantean antes del marco teórico, en el planteamiento del problema o en la introducción del documento. Tampoco es la descripción del problema. Yo acá no voy a ponerme a hablar del contexto, si voy a profundizar en lo que busca esta investigación es ta 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 ta. No, eso ya lo debía haber hecho antes. Y tampoco voy a hacer un análisis de resultados o algo por el estilo. Recuerda, simplemente leer y resumir aquellas teorías o conceptualizaciones que enmarcan o que son el punto de vista que tú vas a coger para abordar tu tema de investigación. Si este video te gustó, dale me gusta, suscríbete y recuerda que Bueno, pues como ya pudieron revisar en el video, pues Hola. es muy importante que nosotros tengamos bien claro cómo organizar el marco teórico, ¿no? Ese es otro de los temas que vamos a estar abordando constantemente. De todas formas, les voy a subir este video que les puse ahorita para que vayan construyendo ustedes justo este marco teórico a partir de las reglas que nos dicen, ¿no? O sea, el marco teórico no es un ensayo, el marco teórico no debe llevar ahí los objetivos ni la propuesta, ¿no? Cuántas referencias, qué enfoque debe llevar, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que empiecen a hacer, ya a construir el marco teórico a partir de estas características y también les voy a subir el capítulo de Sampieri acerca de elaborar el marco teórico para que también lo lean y tengan, digamos, pues dos recursos de qué apoyarse, ¿no? Por mi parte sería todo. Cualquier duda o comentario, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo y pues hasta luego, que tengan un buen fin de semana.